Bueno, regresamos en ese rumbo de la mañana cuando son las 9:14 de la mañana y vamos con el comentario de Kimberly Taveras. Sí, gracias, Elvin Castillo, señores. Sí, como siempre, para mí es un privilegio estar aquí. Hay algunos videitos que yo le envié a producción. Me gustaría saber si los recibió para que me los coloque. Me informa, por favor. ¿Los recibiste? Ah, bueno. Como ustedes saben, tenemos la convocatoria de la Asamblea Revisora de la Constitución de la República y los asambleístas hemos sido convocados para hoy a las 2 de la tarde, donde a solicitud de la ley que declara la necesidad de una reforma constitucional, pues los asambleístas conoceremos lo propuesto a modificar en la Constitución que declara en esa necesidad de reforma. Como ustedes conocen, hay varias escuelas de derecho constitucional y existe un reglamento también, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. La Asamblea Nacional Revisora está compuesta por ambos organismos y allí pues hemos sido convocados por el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, que es Ricardo de los Santos. ¿Quién es el presidente del Senado? El senador Ricardo de los Santos. En la misma, pues estas dos escuelas de derecho plantean una, que la Asamblea es soberana y que podría salirse de lo que plantea la ley, de la necesidad de la reforma, y otra que dice que no puede salirse de los planteamientos de la ley que declara la necesidad de la reforma que fue introducida por el Poder Ejecutivo. Y aunque ciertamente, como hemos dicho en diferentes ocasiones, el país, creo que una vez más ha dado un voto de confianza al PRM, a Luis Abinader y a los partidos aliados en un proceso electoral que se llevó a cabo recientemente en mayo del 2024. En ese proceso, el PRM fue favorecido con una gran mayoría de diputados nunca antes vistas, la 3/4 parte, que le permite poder aprobar literalmente lo que fuera, incluyendo una repostulación, como lo han hecho los pasados gobiernos o gobernantes que hemos tenido, que siempre han modificado la Constitución de la República para beneficiarse a sí mismos de ella. Esta es la primera vez que un presidente quiere modificar la Constitución y una serie de reformas que van a modificar una serie de leyes, de las cuales algunas yo he hablado aquí, para poder crear la igualdad del tributo, recaudar más recursos para poder atender las demandas del pueblo dominicano. Es la primera vez que un presidente usa el poder primero para limitarse el poder, con poner esa cláusula Petra, ¿verdad?, donde evitará la repostulación más allá de 2 mandatos. Segundo, se sigue limitando el poder al decidir que sea la comisión que sea en este organismo, en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se elija, ya está listo el video, al procurador y no como se hace hoy en día, y que sea por 2 años, dándole más independencia todavía al este poder, siendo más independiente el Ministerio Público, cada día más independiente el Ministerio Público, aunque nosotros hemos planteado allí, entre otras propuestas, por ejemplo, como reducir la cantidad de diputados. La necesidad de la ley de reformar la Constitución establece un número por encima de 50. Al mismo tiempo que plantea la unificación de los certámenes electorales, que conllevará, obviamente, una disminución de procesos, ya que quizás se tenga que volver a la lista para el caso de los regidores. O sea, son todos planteamientos que van
en consonancia con un discurso de delimitar el poder. Y ha comenzado esa demostración de coherencia con lo que se plantea hacer ante una gran reforma integral, con sacrificar primero a la clase política, con achicar al gobierno, con anunciar algunas instituciones que se van a fusionar con otras, disminuir el Estado, mejorar la calidad del gasto, todo eso. Es la primera vez que pasa esto. Hoy es un día histórico por eso, porque es la primera vez que un partido político primero legisla, que los diputados van a legislar en contra de sí mismos. Eso no había pasado. Segundo, que un presidente propone reformar la Constitución con esa inmensa mayoría otorgada por el pueblo, con toda la legitimidad en mayo del 2020 para limitarse el poder. Y tercero, para renunciar también aún más al poder, dando aún más independencia al Ministerio Público, aunque muchos diputados de lo que estábamos ahí en la comisión bicameral, incluso establecimos democráticamente, como Luis Abinader anunció al país que se haría, el debate de lo que sí estábamos de acuerdo, de lo que no estábamos de acuerdo, y dejamos plasmado la opinión. Porque contrario a lo que pasa en el PLD y en la Fuerza del Pueblo y otros partidos políticos, que sus miembros siempre tienen una posición que es totalmente similar o en el sentido de línea, de la famosa línea política que se sigue, a sus líderes políticos. No se permite la disidencia, no se permite tener una opinión diferente, y ya todos sabemos por qué y cómo se manejaron en los 20 años que duraron gobernando con las mayorías en ambas cámaras. Lo sabemos cómo actúan. Pero en un diálogo el PRM llegó a un consenso, y ese consenso se va a plantear hoy en la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque nosotros también como partido hemos decidido darle el voto de confianza al presidente Luis Abinader, pese a que con algunos de sus planteamientos no estamos de acuerdo, pero como partido no hemos puesto de acuerdo porque entendemos que hace falta que la coherencia política prime en estos momentos donde se está planteando una reforma que va a transformar el país y que evidentemente va a meritar el esfuerzo y la unidad de cada uno de nosotros, sobre todo los dirigentes del PRM y de otros partidos políticos. Y digo que este es el inicio de una fase histórica para el país, porque cada vez que se ha hecho una reforma, el país ha mejorado. No hablo de la reforma constitucional, sino de las otras reformas integrales que se van a anunciar hoy al país, que es la reforma fiscal, una reforma transformadora. Porque para atender los problemas que más preocupan al país, problemas de seguridad, problemas de servicios municipales, problemas de salud y otros problemas, nosotros necesitamos, como es el transporte, el sistema integrado de transporte que se ha anunciado, necesitamos recursos. Y así como hoy piensa Luis y los funcionarios que se ocupan de las finanzas del país, así también pensaba la oposición en su momento. Y ese planteamiento incoherente que hoy sus líderes hacen de hacer oposición solamente nos demuestra que vamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque al tener más recursos para poder solucionar los problemas que demanda la población dominicana, el PRM entonces lograría tener el triunfo en el 2028. Y eso es lo que la oposición no quiere que pase. Por eso la oposición no quiere la reforma. Si la oposición fuera buena, si la reforma no fuera buena, la oposición estuviera calladita. Pero como la reforma va a transformar el país en transporte, en servicios municipales, en salud y en seguridad, pues ahí la oposición no quiere que pase la reforma. Y han satanizado la reforma. Pero vamos a escuchar cómo esos líderes anteriormente se referían a la reforma. ¿Tenemos los videos listos por ahí? Por favor. Por favor, pon
Pómelo. El presidente Danilo Medina dijo que de ganar las próximas elecciones, una nueva reforma fiscal sería una prioridad de su gobierno. Me parece a mí que el presidente está queriendo adelantarse a lo que él sabe que en lo que va a terminar la economía, de seguir haciendo los gastos que están haciendo ahora mismo en la campaña. Explica que la iniciativa busca sacar más dinero del bolsillo de los pobres. Porque usted sabe que una reforma implica cambios, implica aumentos, pero nosotros tenemos la fe y la esperanza de que las clases más necesitadas no serán afectadas, pero no tanto. Bueno, como comerciante muy afectado porque de por sí el consumidor es el que viene al comercio. Si el consumidor no viene, el comercio se jode. Impondrá quizás nuevos impuestos para poder hacer frente al déficit presupuestario. Se ha sometido un proyecto consensuado con los distintos sectores a solicitud del Fondo Monetario Internacional para poder compensar una caída en ingresos fiscales que hemos tenido durante el primer semestre del año. El país ha llegado a un momento tal que no puede seguir pensando que con zona franca y turismo va a seguir avanzando como avanzó en los años 90. Y por tanto, el desarrollo posterior va a tener que contar necesariamente con recursos humanos calificados y por tanto hay que destinar más recursos a la educación. Y para eso va a ser necesario que en la República Dominicana nos volvamos a poner de acuerdo, y yo creo que lo vamos a hacer, para tratar de lograr que esos recursos que se necesitan lo consigamos como tengamos que conseguir. Bien. Ya ustedes escucharon cómo hablaban los líderes de la oposición en sus respectivos gobiernos. Incluso hay un video que no se pudo colocar donde Danilo decía que si no se hacía una reforma fiscal, este país no se iba a poder gobernar en el siguiente gobierno porque no iba a haber recursos para nada. Entonces yo creo que la gente debe saber que la reforma fiscal es lo que va a traer los recursos para poder darle atención a cada una de las demandas que se han hecho en el país. ¿Ya apareció el video? Bueno, pero estos son algunos tweets para los que nos están escuchando a través de la radio. Ahora mismo en pantalla hay unos tweets donde Danilo Medina habla sobre la reforma. Necesitamos profundizar las reformas en todas las órdenes y asegurar que nada pueda dar marcha atrás a todo lo que conquistamos juntos. No actúo pensando en mí, sino en el país y las generaciones futuras. Mi compromiso es con el país. Creo que el futuro de la patria depende de la capacidad de armonizar desarrollo y sostenibilidad. Ganemos el futuro defendiendo el presente. Así hablaba Danilo Medina hace un tiempo. Y Leonel Fernández también, Temístocles Montaz, todos ellos que en su momento tuvieron la oportunidad de gobernar el país y no podemos ser mezquinos, hicieron sus aportes al país. Cada uno de ellos hizo sus aportes al país. Entonces, ¿por qué no permitirle al PRM, a Luis Abinader, que ha sido validado contundentemente con el mayor poder concertado que ningún partido político ha podido concertar antes y ningún gobierno, y está con ese poder, limitándose el poder? ¿Por qué no darle la confianza a un presidente que lo primero que hace con el poder que se le entrega es limitarse el poder a sí mismo? Con esa acción, Luis se ha legitimado nueva vez. Se legitimó en mayo y se va a legitimar ahora en la Asamblea Revisora Nacional, limitándose el poder. Y además de eso, cuando la población vulnerable va a ser protegida, que la población vulnerable a través de los programas sociales de Supérate y demás va a recibir cómo poder costear la canasta básica luego de la reforma, que eso es un dato muy importante que no podemos dejar pasar. Pero luego que en el segundo año el país empiece a ver los resultados de la inversión, de los recaudados en la reforma, entonces el PRM se volverá invencible para el 2028 porque será el único gobierno que le habrá dado solución a los problemas que realmente benefician a la ciudadanía. Gracias, Isidro.